Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. En las Islas Canarias y estrenando una nueva madrugada llegamos. Es tiempo de misterios y conspiraciones aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Un placer para todos nosotros estar de nuevo juntos aquí. Saludos de todo el equipo, esta noche formado en la parte técnica por Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. A todos la gratitud por estar llenando este espacio en blanco. Nuestra compañera Tere Vilas nos da más datos. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que ya están dispuestos para recibir vuestras consultas. Y vamos ya con un avance de lo que os hemos preparado. De nuevo nos movemos en terrenos pantanosos. Esta vez, a la búsqueda de lo que nuestro invitado ha llamado la verdad prohibida. ¿Existe alguien al que le interesa no enseñarnos la verdad? ¿Esa verdad que se oculta tras la realidad evidente? ¿Manipulan nuestra mente para que no podamos percibirla? ¿Existe un gobierno mundial oculto tras los presidentes de las naciones? A esas y otras muchas preguntas intentaremos dar respuesta esta noche. Y habrá más misterios. Partimos a la búsqueda de verdades prohibidas para los humanos. Eso es parte de lo que os hemos preparado y al comienzo no queremos olvidarnos de las familias que en La Palma están sufriendo. Seamos solidarios con La Palma. Yo trabajo muchos sacrificios. Mi vida, toda mi vida está ahí metida. Haz tu donación en la cuenta bancaria Erupción La Palma. Destinatario Cabildo Insular de La Palma. Y también por Bizum. Código 03747. Y ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Un placer estar aquí contigo, cara a cara. Sí, bueno, y el placer también es mío. Ya sabes que yo aquí me siento
como en casa y es tu casa también. Y cuando escucho esa música de Espacio en Blanco, solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, se me erizan los pelos. ¿Sí? ¿Todavía? Todavía. Bueno, eres periodista, investigador, autor de un montón de libros. El otro día vi que ya estás en Wikipedia también. Eso parece. Sí, he visto un mogollón de libros ahí puestos. ¿Están bien los datos? Porque los míos no están bien. No están bien del todo, pero bueno, a quien se haya tomado el esfuerzo de hacerlo, pues se lo agradezco. Vale, yo también, pero bueno, que pongan bien los datos, aquí lo ponen ahí. Autor de muchos libros, director adjunto de la revista Año Cero, y el último libro que ha sacado se llama La Verdad Prohibida. ¿Por qué, Miguel? Bueno, porque yo creo que sobre todo en los últimos años en los medios de comunicación y sobre todo en los medios de comunicación alternativos se habla de conspiraciones que desde mi punto de vista no tienen ningún sentido, ¿no? Conspiraciones sobre los reptilianos, sobre el Club Bilderberg, incluso sobre George Soros o Bill Gates como los grandes amos del mundo, ¿no? Y yo creo que en realidad la conspiración, detrás de muchas conspiraciones, es quien se inventa esa conspiración y con qué objetivos, porque siempre hay unos objetivos espurios, siempre hay unos objetivos ideológicos, políticos, económicos. Y yo en este libro, en La Verdad Prohibida, lo que he querido, a riesgo de que nadie me entienda, ni digamos los medios de comunicación generalistas del establishment, ¿no?, que probablemente me consideraran un conspiranoico, y por otro lado los conspiranoicos me consideran un miembro del establishment periodístico, pues yo, aún a riesgo de no gustar a nadie, lo que he querido contar en este libro son las auténticas conspiraciones, esas de las que poco se hablan y esas que de verdad dirigen nuestra vida hacia un lugar concreto del que no somos incluso conscientes. Vamos esta noche a tratar de conocerlas, pero no nos hacemos responsables de lo que cuentes ni de tus opiniones, ¿vale? De acuerdo, totalmente de acuerdo. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Vamos con la primera introducción que nos va a servir para dar algunos datos de este asunto. Mediante el control y la manipulación de organismos internacionales, instituciones académicas y medios de comunicación, los auténticos amos del mundo han creado una entelequia para que no descubramos la auténtica realidad. Nuestros pensamientos son el último territorio de independencia que ya queda en pie. Pero existen numerosos asaltantes extraordinariamente bien armados y dispuestos para tomar nuestro cerebro y manipular nuestros pensamientos. Y para ello cuentan con las más modernas tecnologías y con los mejores expertos. Los manipuladores de la opinión pública saben cómo proyectar adecuadamente en la gente ciertas emociones, en la proporción y modo adecuado, para hacer con nosotros prácticamente lo que deseen. Así comienza el tema que esta noche queremos proponeros. Y junto a él, una inquietante pregunta: ¿manipulan nuestra mente? Vayamos a conocerlo. Seguramente esta noche vais a hacerlo yo a los oyentes, escuchar cosas que quizá no os gusten mucho, pero bueno, parece que están ahí encima de la mesa y de vez en cuando hay que contarlas. ¿Manipula nuestra mente, Miguel? ¿Hay una guerra secreta por controlar o manipular nuestra mente? Absolutamente. Hasta no hace tanto tiempo nuestra mente era y nuestros pensamientos eran el último reducto de privacidad que ya nos quedaba. Lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Pero ya desde hace algún tiempo existe la tecnología adecuada, tecnología que está en manos de grandes fondos de inversión, de multinacionales muy poderosas, de gobiernos, de servicios secretos, que básicamente lo que intentan con esa tecnología es conocer cómo funciona nuestro cerebro. Y una vez que conocen cómo funciona nuestro cerebro, lo que tratan es de manipularlo. ¿Cómo? A través de los grandes medios de comunicación de masas, a través de Google, a través de las redes sociales, mediante algoritmos de inteligencia artificial, que son las que manejan Google
y todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todas esas redes sociales. Si yo ahora tomo este bolígrafo, Miguel, me acerco a ti y te lo clavo muy fuerte en el brazo, probablemente te haga daño y te haga sangrar. Aunque a ti eso no te guste, te va a pasar. Es decir, si yo te clavo un objeto punzante en el brazo, a ti te va a doler y tú vas a sangrar. Y en el cerebro, con el cerebro pasa lo mismo. Estos grandes poderes utilizan la última tecnología en escáner cerebral y en análisis cerebral para saber cómo funciona nuestro órgano rector. Y una vez que saben cómo funciona, solo hay que pulsar la tecla adecuada. Y lo más terrible de todo esto es que no tenemos ningún medio de defensa, porque esto es un automatismo. Ante determinados estímulos, nuestro cerebro actúa, funciona, responde de una determinada manera y no tenemos forma de protegernos ante eso. Y eso es precisamente lo que están haciendo estos grandes poderes: conocer nuestro cerebro a través de las últimas tecnologías y de la inteligencia artificial y manipularlo a conveniencia. Hay un gobierno oculto formado o que está por encima de los presidentes por empresas transnacionales o multinacionales. No hay un gobierno oculto. Lo que hay son muchos poderes o una serie de poderes que tienen muchísimos medios a su alcance, medios tecnológicos, medios económicos, grupos mediáticos a su servicio, que intentan hacer la guerra por su cuenta, que a veces llegan a acuerdos, a veces pactan y a veces se enfrentan entre ellos. Estamos hablando de grandes multinacionales, no las que pueda pensar la mayoría de la gente, sino sobre todo las multinacionales que actualmente detentan el poder mundial, que son las multinacionales de análisis de datos. Básicamente Google es eso. Es decir, actualmente las grandes transnacionales no se dedican al tráfico de armas, ni se dedican a la venta de armas, ni al petróleo, ni al gas, sino que se dedican a la información. Es decir, al análisis de datos, a la minería de datos, al Big Data, y con toda esa información, pues bueno, de ahí concluyen una serie de ítems que utilizan para manipularnos. Eso es realmente lo que vale. Hoy en día lo que vale en el mundo son los datos. Es el análisis de datos, la minería de datos, y de ahí sale todo. Podemos hablar, por ejemplo, Miguel, de las redes sociales o de Google, ¿no? Ahí es donde está realmente la gran conspiración. Poca gente sabe, o es algo que no se comenta, que detrás de Google no hay nadie al mando. No hay un cerebro, no. Son softwares, programas de inteligencia artificial. Y esos programas de inteligencia artificial aprenden por sí mismos, se desarrollan por sí mismos y no hay nadie que los controle. Claro, han sido programados con una finalidad concreta y es obtener la máxima información de nosotros e incluso manipular nuestro comportamiento a través de Google, a través de las páginas web, a través de las redes sociales, para que ese cambio de comportamiento, esa modificación de comportamiento, al final sea más beneficiosa para los intereses económicos de estas grandes transnacionales de datos. Y son estos programas de inteligencia artificial los que dictan nuestra vida. Son los que dictan qué compramos, son los que nos ponen los anuncios de los productos que nos pueden interesar, son los que dicen cuando abrimos Facebook qué mensajes observamos y de qué amigos, de qué personas que están en nuestra red de Facebook vemos mensajes, por qué de unos y no de otros, con quién nos relacionamos, quiénes aparecen en nuestros contactos de esas redes para ligar. Es decir, que al final estos programas, estos software de inteligencia artificial, lo que están haciendo es dirigiendo nuestra vida sin que nosotros seamos conscientes de ello. Actualmente, fíjate, Miguel, la finalidad de Google y de Facebook es conocernos a nosotros mismos mejor que nosotros mismos. De hecho, el director de ingeniería de Google, que se llama Raymond Kurzweil, este hombre trabaja, repito, es el director de ingeniería de Google, para crear una enorme red de inteligencia artificial
para convertir Google en una enorme red de inteligencia artificial controlado por estos programas de inteligencia artificial que pongan a nuestra disposición respuestas a la carta. Es decir, que no responden de forma genérica, sino que le responden a Miguel Pedrero o le responden a Miguel Blanco. De hecho, Raymond Kurzweil, este director de ingeniería de Google, él dice lo siguiente, dice, la gente no quiere buscar respuestas en Google, no quiere buscar respuestas, lo que quiere es que Google le diga qué tiene que hacer. Y este es el Google del futuro, es decir, que tú le podrás preguntar a Google, y esto es algo que ya existe y existirá todavía en los próximos años de forma mucho más acentuada, tú le puedes preguntar a Google si te viene bien comprar o alquilar un piso en tal zona de Madrid. Y Google te responderá a ti con los datos que sabe de ti, con tus gustos, tus cuentas bancarias, tu situación financiera, tus problemas laborales, tu futuro social, tu futuro matrimonial. Con toda esa información Google te responderá a ti, te dirá, bueno, pues no te conviene, o sí te conviene. O le podrás preguntar a Google, bueno, ¿me conviene invitar a cenar a esta chica o este chico? Y Google te dirá, bueno, pues sois compatibles en esto y no sois compatibles en esto, quizás es mejor que invites a otro tipo de persona a cenar si lo que quieres es una relación. Es decir, que Google se convertirá en algo muy similar a un Dios todopoderoso, en el que tú le preguntas y te responde directamente a ti. Dos y 22, 1:22 en las Islas Canarias, 900-137 si quieres conectar con nosotros. El otro día una red social, a mí no me gusta dar nombres, decía que había habido una serie de denuncias contra ella por alguien que trabajaba dentro de esa red social y decía que estaban utilizando muy mal toda la información y sobre todo jugando con las emociones de la gente, que es donde es más fácil atacar al ser humano. Absolutamente. Fíjate que algunos de los grandes programadores de estos software, estos bots de inteligencia artificial han declarado públicamente que ellos no tienen redes sociales y, bueno, un caso muy sintomático es el de Jaron Lanier. Jaron Lanier es uno de los grandes programadores de inteligencia artificial y este hombre ha declarado que él puede hablar con conocimiento de causa, que él sabe muy bien cómo funcionan estos programas de inteligencia artificial porque él ha programado muchos de ellos. Como digo, programas de inteligencia artificial que van evolucionando por sí mismos y van avanzando en sus finalidades. Y este hombre ha dicho que directamente estos programas de inteligencia artificial lo que buscan es el control mental y la modificación del comportamiento humano, es decir, la modificación del comportamiento de los usuarios de Google y de estas redes sociales. De hecho, Jaron Lanier dice que esa es la razón por la que las emociones negativas se extienden a la velocidad de la luz por las redes sociales, porque estas grandes empresas de análisis de datos han descubierto que precisamente estas emociones negativas son las que hacen que la gente permanezca más tiempo delante de sus pantallas en estas redes sociales. Es decir, que emociones como la ira, la venganza, la negatividad hacen que la gente esté más tiempo dentro de esas redes sociales, que en el fondo es lo que buscan, porque cuanto más tiempo estés ahí, más anuncios verás y por lo tanto serás más rentable económicamente para estas empresas. Y esta es la razón, explica Jaron Lanier, por la que este tipo de discursos de odio de grupos nazis o de grupos yihadistas se extienden por las redes sociales. Y sin esto no se podrían explicar muchos fenómenos que están pasando actualmente incluso en nuestro país. Hace muy poco tiempo, unas semanas, un grupo de nazis en España marchó por el barrio de Chueca, que es, quien no lo sepa, es un barrio de Madrid donde existe una amplia comunidad LGTBI, con banderas nazis, lanzando proclamas nazis y gritando fuera maricones de nuestros barrios. Y todo esto protegidos por un cordón policial, porque supuestamente se estaban manifestando, ¿no? Esto que hace unos años sería algo absolutamente impensable, hoy en día está pasando. Y por una razón fundamental,
porque es lo que algunos grandes pensadores y algunos líderes políticos han dado en llamar islas ideológicas. Y esto es algo sobre lo que han advertido personajes tan poco sospechosos de ser unos peligrosos revolucionarios como Henry Kissinger, uno de los tipos más poderosos en las últimas décadas, que es uno de los personajes más importantes dentro del Club Bilderberg, de la Trilateral, fue secretario de Estado en varias administraciones de los Estados Unidos, o, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel. ¿Qué es esto de las islas ideológicas? Claro, como estas grandes empresas, como Facebook, como Google y otras empresas similares, lo que pretenden es que permanezcamos el máximo tiempo delante de nuestras pantallas, lo que tienen que conseguir es generar nuestro interés y, por lo tanto, nos inundan con inputs que coinciden directamente con nuestros pensamientos y con nuestra visión del mundo. Es decir, que tú, si abres YouTube te pone delante de tus ojos una serie de documentales, de declaraciones políticas o incluso de temas musicales que saben que a ti te van a interesar porque están de acuerdo con tu visión del mundo o con tu visión ideológica, ¿no? Y por lo tanto, y eso pasa lo mismo con Facebook, y eso pasa lo mismo cuando tú buscas una información en Google, ¿no? Es decir, todas estas empresas lo que tratan es de que permanezcas el máximo tiempo delante de la pantalla. Y por lo tanto, lo que pretenden es reforzar tu pensamiento o enviarte inputs que estén de acuerdo con tu visión del mundo, ¿no? Y esto lo que genera es que al final tú te creas que todo el mundo piensa como tú, que te relaciones con personas que piensan como tú, que veas documentales que van en la misma línea ideológica que tú y que al final te pienses que el mundo es lo que piensas tú, cuando el mundo es muy diverso. Y esto lo que provoca es que grupos ideológicos, digamos que cada vez se centren más en sí mismos y se aparten del resto de grupos ideológicos o de grupos políticos o de otras realidades. O de otras realidades que existen. Y por lo tanto cada vez es más difícil llegar a acuerdos, tanto por parte de particulares como de partidos políticos, como de grupos culturales, y esto lo que genera, al fin y al cabo, es radicalidad y fundamentalismo. Y esto es algo sobre lo que están alertando, como digo, personajes tan poco sospechosos de ser radicales antisistema como Henry Kissinger o Angela Merkel. Antes de seguir, vamos a seguir con la inteligencia artificial enseguida. ¿Hay alguien que ha pensado o está detrás de toda esta historia para decir voy a crear redes sociales para hacer esto? ¿O ha surgido gracias a esa inteligencia? Es decir, hay una inteligencia superior, Dios sería en este caso, no como un concepto religioso que he dicho, vamos a darles a esta gente una red social para meterlos ahí, entontecerlos y controlarlos. ¿O ha surgido cómo? Yo creo que es una evolución natural de la tecnología, ¿no? Cada vez la tecnología lo que permite es un mayor control social y un mayor control de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, podría ponerte infinidad de ejemplos, pero lo que se ha dado en llamar los algoritmos de inteligencia artificial predictivos, que están utilizando policías de muchas ciudades del mundo para predecir delitos. Es decir, es como si Minority Report se estuviera convirtiendo en algo real. Y en algunas ciudades de Estados Unidos se ha detenido a personas antes de que cometieran un crimen, porque estos programas de inteligencia artificial predictivos apuntaban que tal individuo estaba pensando o estaba preparando un crimen, y esa persona fue detenida antes de cometer incluso ese crimen. En España, estos algoritmos de inteligencia artificial predictivos se están utilizando, por ejemplo, para dilucidar si a una persona le dan o no el bono eléctrico. Esto está pasando en España. Ha habido varios problemas, protestas y bueno, está habiendo muchos problemas en este sentido. Por ejemplo, en Inglaterra, a causa de la pandemia del COVID, muchos estudiantes preuniversitarios no se pudieron examinar de sus últimos exámenes, de sus últimas pruebas. Entonces el gobierno británico utilizó uno de estos algoritmos de inteligencia artificial predictivos para predecir cuáles serían sus notas, ¿no? Y esto provocó grandes protestas porque resulta
que aquellos alumnos de barrios pobres, con menos recursos, resulta que estos programas, estos algoritmos de inteligencia artificial predictivos predijeron una nota menor que la que al final le pusieron sus profesores. Porque no tenían tantos datos de ellos, supongo, ¿no? Claro, porque no tenían tantos datos y porque había una serie de errores en la programación de estos software de inteligencia artificial, y sin embargo los alumnos de los barrios ricos, sin embargo, estos algoritmos les pusieron una nota muy superior a la que les correspondía. Es decir, que todo esto al final genera todo tipo de problemas. Por ejemplo, la inteligencia artificial... Déjame un segundito, porque vamos a hablar enseguida de inteligencia artificial. Hace pocos días se callaron las redes y se acabó el mundo. Sí. Vamos a dejarlo ahí. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Es que ahora vamos con eso de la inteligencia artificial. Espacio en blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. Mucho oímos hablar últimamente de la inteligencia artificial. Parece ser el nuevo paradigma de nuestro futuro. Conozcamos algo más de todo ello. Nos lo ofrecen nuestros compañeros de Computer Hoy. El concepto de inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John McCarthy. Lo definió como la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo. Las ideas más básicas sobre este concepto se remontan a los griegos. De hecho, Aristóteles fue el primero en definir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Lo que está claro es que hay 4 tipos de inteligencia artificial. Estos son sistemas que actúan como un ser humano, sistemas que piensan como un ser humano, sistemas que piensan racionalmente, es decir, que imitan el procesamiento lógico de las personas, y sistemas que actúan racionalmente. A su vez, la inteligencia artificial se divide en 2 escuelas. La primera, la convencional, que consiste en un estudio del comportamiento humano. La segunda, la computacional, que consiste en un aprendizaje interactivo. En la sociedad moderna podemos encontrarnos con numerosos ejemplos en los que existe inteligencia artificial. Robots que conducen coches, ordenadores que controlan viajes espaciales o sistemas periciales que informan de los últimos avances en medicina o economía, entre otros. La inteligencia artificial, ¿un método de ayuda al ser humano o algo más? Ahí en esa información daban algunos datos de para qué se puede o se está utilizando la inteligencia artificial. Si fuera así como cuentan, sería bueno, porque sería una manera de ayudar al ser humano, ¿no? Pero subyace hay una intención oculta detrás de todo ello. Claro, absolutamente. Date cuenta, por ejemplo, que estos programas de inteligencia artificial ya son responsables de la mayoría de las operaciones bursátiles. Ya no las realizan seres humanos, sino programas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, que es la bolsa más importante del mundo, las 3/4 partes de las operaciones bursátiles están realizadas no por humanos, sino por estos programas de inteligencia artificial, que obviamente poseen una serie de ventajas respecto a los seres humanos. Es decir, no se ven afectados por problemas psicológicos, por si has dormido mal o bien esa noche, por si estás enfermo, por ciertos sesgos de tu pensamiento ideológico, es decir, actúan con frialdad. Pero precisamente esa actuación con frialdad, en la búsqueda del máximo beneficio, lo que pueden provocar a largo plazo son apocalipsis financieros. Es decir, porque detrás no hay un ser humano que pueda pensar que este tipo de operaciones en un futuro pueden generar pues cierto crack bursátil, por ejemplo, sino que actúan con absoluta frialdad buscando el máximo beneficio en el mínimo tiempo. Por lo tanto, en el futuro puede haber muchísimos problemas. Por otro lado, algo que ya se está desarrollando por parte de Google son chatbots, es decir, que son avatares de inteligencia artificial que en un futuro próximo cada uno de nosotros tendrá uno o varios de estos avatares de inteligencia artificial que realizarán una serie de acciones en la red por nosotros mismos. Es decir, si tú, Miguel, para documentarte sobre este programa
quieres buscar en Google información sobre, qué sé yo, sobre inteligencia artificial. Sobre la verdad prohibida de Miguel Pedrero, ese libro que ha escrito. Por ejemplo, ¿no? Quieres buscar información sobre la verdad prohibida, ¿no? Este libro sobre el que hoy me vas a entrevistar en el programa. Pues eso no lo harás tú, lo hará un chatbot que conocerá a Miguel Blanco mejor que Miguel Blanco y por lo tanto buscará la información que a Miguel Blanco le interesa. Estos chatbots también se utilizarán para realizar pues todo tipo de acciones vinculadas a temas burocráticos, ¿no? Y estos chatbots, que es lo más terrible, sobrevivirán a Miguel Blanco cuando Miguel Blanco fallezca. Por lo tanto, sus familiares, sus amigos, sus oyentes podrán seguir hablando con un chatbot de Miguel Blanco cuando Miguel Blanco fallezca. Y este chatbot, que es lo más terrible y alucinante, va a seguir evolucionando. Es decir, como la personalidad de Miguel Blanco, que evoluciona a lo largo del tiempo, como la de cualquier persona, pues este chatbot hace exactamente lo mismo. Hay un aparatito por allá, que tampoco voy a decir cómo se llama, que le dices, no sé qué, le das el nombre, búscame de tal música, y de repente te la busca. ¿Eso es un chatbot? ¿O es una aplicación de...? Sí, es una aplicación de inteligencia artificial. Fíjate, no somos conscientes de la cantidad de datos a lo largo del día que ofrecemos a estas grandes empresas de análisis de datos, ¿no? Nuestro teléfono móvil. A mí me hace mucha gracia cuando escucho estas teorías de la conspiración según la cual la vacuna para la pandemia del COVID-19 en realidad oculta un microchip para controlar nuestras acciones o para no sé qué. Pero si el microchip, mira, lo llevamos en el teléfono móvil todos nosotros. Con el GPS del teléfono móvil, Google sabe a todas horas lo que hacemos las 24 horas del día, es decir, ¿cuál es nuestro puesto de trabajo? ¿Dónde entramos a comer? ¿Dónde echamos gasolina al coche? ¿En qué tienda nos compramos ropa? ¿Con qué amigos quedamos, Miguel? Déjame un segundo que te diga. El otro día estuvimos en Belme de la Moraleda. Uh-huh. Yo no había dicho dónde estaba. Estuvimos en una casa rural que nos trataron increíblemente bien, por cierto. Y cuando llegué a Madrid había una nota, no sé de quién era. ¿Te ha gustado el nombre de la casa rural? Claro. Y yo no había dicho nada a nadie. Claro, bueno, eso es muy habitual, ¿no? Yo creo que a todos nuestros oyentes le pasa habitualmente, que han estado en un restaurante o una tienda de ropa y dicen, oye, ¿te ha gustado esta tienda de ropa? Pero es que no solamente eso, sino que además pagamos con tarjeta de crédito. Y por lo tanto saben qué compramos, a qué hora compramos, cómo lo compramos, ¿no? Es más, a través del teléfono móvil, no solamente es a través del GPS, como saben todo lo que hacemos, sino también a través de las búsquedas que hacemos en Google o a través de lo que decimos. ¿A ti nunca te ha pasado que estás pensando en hacerte un viaje a Sevilla y de pronto te aparece una publicidad de los billetes más baratos de tren a Sevilla? Esto es habitual. Es decir, que ya no solamente tiene que ver con lo que tú busques en tu teclado del teléfono móvil en Google, sino que escuchan lo que tú dices. Es decir, por palabras claves. Y si tú hablas de viaje a Sevilla, saben que vas a viajar a Sevilla. Y Google sabe que vas a viajar a Sevilla y, por lo tanto, prepara un anuncio directamente dirigido a Miguel Blanco, que saben que quiere hacerse un viaje a Sevilla. Por ejemplo, estos aspiradores robots que ahora se han puesto tan de moda, ¿no? Que tú los enciendes y te limpian la casa. En realidad lo que están haciendo son planos de tu casa. ¿Sí? Sí, son planos de tu casa y toda esa información se envía. De hecho, algunos de estos aspiradores es muy curioso, ¿no? Porque tú los puedes manejar a través de un mando a distancia o a través de una aplicación, ¿no? Si tú compras uno de estos aspiradores que lo manejas a través de la aplicación, es unos 70-80 euros más barato. ¿Por qué? Porque a través de la aplicación Google tiene acceso a un montón de información. ¿Qué es lo que vale tu información? 70-80 euros. Y eso que tú me hablabas, esto de los asistentes de voz como Alexa o Google Home... Yo no he dicho nombre, ¿eh? Bueno, pues esto es alucinante, ¿no? Porque tú realmente estás controlando tu casa con tu voz. Pero en realidad estos asistentes de voz... ¿Te están escuchando desde fuera? Absolutamente. Esos artilugios de inteligencia artificial no solamente están escuchando todo lo que dices, sino que además están controlando todo lo que sucede en tu casa, el consumo de agua, el consumo de luz,
cuándo te levantas, cuándo te despiertas, cuándo suena tu despertador, cuándo te vienen a visitar familiares o amigos. Y toda esa información tiene un valor absolutamente brutal. Toda esa información es con la que juegan todas estas empresas de análisis de datos, Google, Facebook, y con todo esto crean la publicidad adecuada para cada uno de nosotros. ¿Has visto, Rubén? Para tocar otro aspecto más de la inteligencia artificial, los robots. Va a ser verdad que al final, como dicen algunas películas, se han creado ya robots que son muy parecidos a los seres humanos, que imitan lo que nosotros hacemos, pero al final se van a desarrollar inteligentemente y no se sabe dónde van a llegar. Bueno, esto es algo sobre lo que han advertido muchos especialistas y muchos programadores de estos software de inteligencia artificial, que quizás en un futuro no muy lejano no podamos controlar estos programas de inteligencia artificial, porque se están desarrollando por sí mismos, cada vez están acaparando un mayor control de los acontecimientos, una mayor inteligencia. Incluso se están realizando experimentos muy interesantes creando cerebros artificiales, dotándolos incluso de conciencia, es decir, creando todas las variables para que de esos cerebros artificiales pueda emerger en un momento determinado con la conciencia, el alma o como lo quieras llamar. Y luego hay otro asunto que es absolutamente fascinante, y es el futuro de Internet, ¿no? El futuro es la realidad virtual. Y esto lo va a cambiar absolutamente todo. Tú tendrás unas gafas de realidad virtual y un traje táctil, ¿no? A partir de ese momento tú no verás películas en Netflix, sino que tú participarás en las películas de Netflix. Rubén dice que no, yo tampoco. Si puedo no tendré esas cosas, pero bueno. Pero esto va a pasar. Ya. Tú no verás una película porno. Tú participarás en la película porno. Imagínate la revolución que puede suponer todo esto. Tú podrás viajar al medio de la selva sin salir de la comodidad de tu casa. Es decir, que vivirás aventuras sin padecer, sin sufrir ningún tipo de riesgo. Con estas gafas y este traje táctil, tú lo utilizarás para reunirte con tu jefe, para reunirte con clientes, para viajar a París, para quedar en una cena con amigos. Es decir, que el mundo va a ser completamente diferente. Esto va a crear una enorme adicción y al final, que esto es algo sobre lo que algo que se está estudiando por parte de muchos expertos, al final no vas a saber distinguir cuál es esa realidad virtual o cuál es la auténtica realidad. Aunque, claro, debemos resistirnos a hablar de auténtica realidad porque en el fondo la realidad virtual también va a ser nuestra realidad. ¿Y quién va a controlar esta realidad virtual? Pues las mismas empresas que actualmente están controlando Internet. Por lo tanto, ya no solamente es que sean capaces de conocer nuestros pensamientos y de manipularlos, sino que van a dirigir del modo que quieran, como quieran, nuestra vida las 24 horas del día. Esta noche hablando de la verdad prohibida con Miguel Pedrero, 900-137-137 en nuestro teléfono. Dicen, impresionante lo que cuenta Pedrero, se te ponen los pelos de punta. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Damos un paso más y seguimos buscando más datos sobre esa verdad prohibida. Radio Nacional de España, la que quieres. La actividad volcánica supone mucho más que la erupción de lava y gases. Los volcanes son fundamentales para la regulación térmica de nuestro planeta. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Y los componentes producidos durante esos eventos aumentan a largo plazo la fertilidad de los ecosistemas. Futuro Abierto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los volcanes. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. La humanidad se enfrenta en estos tiempos a muchas amenazas, entre ellas el apocalipsis climático. Una catástrofe ecológica o climática
es un caso particular de escenario apocalíptico. En concreto, aquel en el que la civilización ha sucumbido debido a algún tipo de desastre que ha vuelto el medio ambiente extremadamente hostil. Su efecto, una reducción de forma drástica de los recursos disponibles o incluso haciendo inhabitable la superficie del planeta. Las formas que puede adoptar este escenario son múltiples. Una sociedad que trata de sobrevivir en campos desérticos y sobreexplotados. Tierras y ciudades inundadas por el derretimiento de los polos debido a un calentamiento global. Los informes científicos apuntan hacia esa dirección. ¿Nos acercamos a un apocalipsis? Hay soluciones. Veamos qué plantean las grandes transnacionales del planeta. Otro de los capítulos que tú tratas en el libro es esta apocalipsis ambiental. Hemos hablado de ello, vamos a centrarnos en otro tipo de cosas, pero nos saludan desde Río Cuarto, Córdoba, en Argentina, y saludos para los dos Migueles de casi toda Latinoamérica, dicen Venezuela, Uruguay, Panamá, Ecuador, El Salvador, Colombia, Chile, Bolivia, Puerto Rico y México. Saludos a todos los que están escuchando la radio online. 106 países teníamos controlados en todo el mundo y a todos los que aquí en España están escuchando, hoy hablando de esa verdad prohibida. Insisto que hemos hablado muchas veces del apocalipsis, hemos hecho varios programas y vamos a seguir con el tema, pero ¿qué están preveyendo esos grandes, el poder ese que aparentemente está detrás? Porque me contabas algo muy curioso de... Sí. Quieren salir del planeta en vez de solucionar y tratar de arreglar las cosas y evitar que haya más contaminación, prepararse para alargarse, ya que hemos ensuciado vamos a otros. Claro, es así. De hecho, en este libro, en La verdad prohibida, le dedico un capítulo muy amplio a este apocalipsis ecológico que ya tenemos encima. Yo siempre digo que en todas las épocas, los seres humanos que han vivido a lo largo de todas las épocas piensan que viven el momento más importante de la humanidad, ¿no? En este momento también lo pensamos, pero es que en este momento estamos en lo cierto, porque depende de lo que hagamos nosotros y la próxima generación o las dos próximas generaciones, de eso depende que la especie humana sobreviva o no. Esto es algo que ya conocen los servicios de inteligencia, los gobiernos, las grandes transnacionales, y todo el mundo se está adaptando para hacer frente a este apocalipsis ecológico que se nos viene encima y del que no somos absolutamente conscientes. El problema es fundamentalmente uno, y es nuestro sistema económico. El sistema capitalista en el que vivimos se basa en su expansión, en su crecimiento constante. Si una economía, sea local, nacional o continental, no crece por encima del 1,5 o por encima del 2%, la economía se estanca y eso crea crisis económicas, cracks bursátiles, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, siempre existe la necesidad de crecer. Pero claro, hay un pequeño problema, que el planeta no es infinito, sino que es finito, tiene unos límites. Y ya hace décadas que esto no da para más y que el capitalismo no puede crecer. Por lo tanto, esa es la causa de todas las crisis económicas. Por eso yo siempre digo que las crisis económicas no son crisis económicas, son crisis ecológicas, porque el planeta no da para más. Y esa es la razón por la que se crea toda una nueva economía basada en la especulación. Y eso al final lo que genera es un dinero ficticio, genera unas burbujas financieras que al final acaban reventando y crean crisis y crack bursátiles de todo tipo, ¿no? Que enriquece a los ricos y empobrece, o lo pagamos todos nosotros, ¿no? Claro, pero en el fondo es un fraude, es una forma de mantener el sistema capitalista con respiración asistida hasta que llegue el crack definitivo, porque las grandes transnacionales que se agrupan en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos, que está formada por las 800 transnacionales más poderosas del mundo, ya están creando ese futuro. Y ellos mismos reconocen, los propios líderes del Foro Económico Mundial, que actualmente el sistema económico capitalista
está aguantando con respiración asistida. ¿Por qué? Porque están esperando el momento que tengan creado el próximo sistema económico para desconectar la respiración asistida de este sistema capitalista que nos está llevando a una debacle absolutamente brutal. Y ya tienen delineado y preparado el plan de salir del planeta, parece ser, me contabas. Sí, fíjate, hace algunos meses leí una información sobre la que expongo bastantes datos en este libro, en La Verdad Prohibida, que a mí me dejó muy sorprendido. Porque el responsable de estas declaraciones es un personaje que se llama Douglas Rushkoff. Este hombre es profesor de Economía Digital y Teoría de la Comunicación de la Universidad de Nueva York, pero sobre todo es el mayor experto en el mundo en prospectiva. Él es especialista en cómo la tecnología va a cambiar el mundo y, por lo tanto, él trabaja como asesor para gobiernos, para los gobiernos más importantes del mundo, para servicios secretos, para las grandes transnacionales que quieren adelantarse al futuro. Y él cuenta que lo contrataron para ofrecer una charla en un resort de lujo, una charla con el siguiente título, El futuro de la tecnología, que es un título muy amplio, lo que te permite hablar de lo que te dé la gana. Le indicaron que en ese resort de lujo iban a estar los directivos y los propietarios de los mayores fondos de inversión del planeta, ¿no? Bueno, y él pensó, bueno, pues un grupo de multimillonarios que están ahí en ese resort hablando de cosas de multimillonarios y a mí me invitan, bueno, pues para darles una charla sobre algún asunto que les pueda interesar y luego seguirán hablando de sus negocios y jugando al golf, ¿no? Y no se encontró eso. Lo que se encontró es que no iba a dar ninguna charla, sino que lo sentaron a la mesa con los 5 personajes más poderosos de estos fondos de inversión, los 5 mayores accionistas de los fondos de inversión. Estos son los que manejan el mundo de verdad. Yeah. No es George Soros, no es Bill Gates, no es el Club Bilderberg, son estos. Son los que pueden hacer caer gobiernos, son los que pueden hacer que se cambie la constitución de un país en una madrugada, como pasó en España en el año 2011, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y llegó a un acuerdo de madrugada con Rajoy, no se ponían de acuerdo absolutamente para nada, uno decía buenos días y otro buenas noches, pues resulta que una madrugada se ponen de acuerdo para cambiar el artículo 135 de la Constitución, según el cual antes se paga la deuda que la sanidad o la educación, y todo eso, ¿por qué? ¿Porque lo quisieran hacer? No, por la presión de los fondos de inversión. Bueno, pues este hombre se reúne con estos 5 tipos a una mesa y le empiezan a preguntar cosas muy curiosas, como por ejemplo las zonas menos afectadas por el cambio climático en los próximos años, la posibilidad de vivir eternamente dentro de computadoras, es decir, trasladar nuestra mente a un ordenador o a un software de inteligencia artificial, el futuro del envejecimiento, es decir, qué se está haciendo ahora o cómo veía él, este experto en prospectiva, Douglas Rushkoff, la cuestión de revertir el envejecimiento. Pero en un momento determinado hablaron de algo que lo dejó absolutamente impactado, del acontecimiento. Hablaban del acontecimiento. Cuando les pregunto, oye, ¿qué es esto del acontecimiento? Y dice, el apocalipsis climático. Que ellos tienen información, decían que tenían información de que eso iba a ser prácticamente inminente. Y claro, ellos le explican que su gran problema es, se están construyendo incluso búnkers, ¿no?, con alimentos, y decían que su gran problema es cómo mantener su poder cuando se produzca este acontecimiento. Y por lo tanto, le explican que también están invirtiendo en agencias espaciales privadas, porque no saben si ellos o incluso sus descendientes tendrán que salir del planeta y al final vivir en la Luna, vivir en Marte, vivir en otros planetas. Por eso hay tantas informaciones últimamente de agencias privadas que lanzan cohetes que no tienen nada que ver con la NASA ni... Exacto. Es decir, están surgiendo agencias espaciales privadas con un objetivo, confeso, muy claro, y es crear bases permanentes de seres humanos en la Luna y en Marte. Pero claro, ¿quiénes podrán viajar? ¿Quiénes podrán salvarse cuando se produzca ese crack ecológico? Pues aquellos que tengan posibilidades económicas, realmente los dueños del mundo. Y Douglas Rushkoff intentó explicarle a estos 5 personajes tan poderosos que la única solución que él veía es aplicar
la tecnología para salvar el planeta y sobre todo cambiar nuestro modo de vida, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer, y ellos no lo veían. Decían que eso es absolutamente imposible, que no se puede cambiar el sistema y que es cierto que el planeta va a un apocalipsis ecológico, pero que el sistema capitalista tiene que seguir funcionando y expandiéndose. Y Ruskov les dice, pero bueno, ¿hacia dónde? Si el planeta es infinito, si el planeta es finito. Y le dicen, mira hacia arriba, el sistema solar, la galaxia, es decir, sí, la Tierra desaparecerá, pero fíjate cuántos planetas hay para colonizar y para seguir expandiendo el sistema capitalista. Da más miedo la verdad prohibida, que las casas encantadas, nos dice un oyente. 2 minutitos antes de marcharnos y vamos con más temas. Te quedas un ratito más después, sí, ¿no? Claro. Y ya hay proyectos concretos para construir esas historias fuera de aquí, aparte de los búnkeres que están delineados y preparados en la Tierra para salvarse unos cuantos. Sí, eso es algo que les preocupaba. Antes de nada, ¿dónde has sacado la información? ¿Te la has inventado? ¿Te lo estás contando? No. ¿Qué ¿Lo has visto en Google? ¿Te la ha contado Google para venir aquí a contarnos esta milonga hoy? Mira, a mí me explicaba hace algún tiempo un agente de inteligencia que la mayoría de la gente se creía que los servicios secretos actuaban teniendo en cuenta información secreta a la que solamente ellos tenían acceso. Y me decían, no es verdad. La mayoría de la información que nosotros utilizamos son fuentes abiertas, es decir, información a la que puede acceder cualquier persona. Pero claro, hay que buscarla, hay que analizarla y sobre todo hay que hacer un gran esfuerzo para dejar a un lado tu visión ideológica, tu perspectiva del mundo y analizar esos datos de forma fría y objetiva. Y llegarás a conclusiones, me decía, que no se adaptan a ningún marco ideológico, de ningún partido político, de ningún grupo ideológico, sino que esto va por otro lado. Y en realidad eso es lo que he hecho yo con este libro. Buscar esa información que está en la última página de los periódicos o que sale en el último... Y analizarla y llegar a conclusiones y sobre todo ponerla encima del tapete, abrir muchas puertas, y eso es lo que digo en la introducción de este libro, porque lo que yo ofrezco en este libro son muchas pistas, muchas informaciones para que los lectores puedan tirar y seguir investigando cada uno de esos aspectos. Pero me preguntabas por proyectos concretos de este tipo. No sé si te va a dar tiempo. ¿Un minuto te da tiempo? No. Sí, algo podremos contar. Vale. 2 nombres te voy a dar. Vale. Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Él ha creado una empresa espacial privada que se llama Blue Origin, cuya finalidad es crear bases permanentes en la Luna. Otro, Elon Musk, el fundador de Tesla, de PayPal, de un montón de empresas, uno de los grandes magnates de la actualidad. ¿Qué ha fundado? SpaceX, cuya finalidad es crear bases permanentes, no en la Luna, sino en Marte. Ya ves que se lo reparten. Hemos de hacer una pausa obligada para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Si queréis saber más de esa verdad prohibida, después de las noticias regresamos con más historias con Miguel Pedrero y además vamos a contaros una historia de fantasmas que aparecen después de haberse dicen suicidado, ya veréis. Nos dejamos con José Luis Aragón y Carlos Toral, nuestros compañeros de los informativos, redes sociales abiertas, 900-137-137, nuestro teléfono. Volvemos enseguida, no os vayáis, que tenemos mucho que contaros y creo que un recuerdo para la gente de La Palma. Seamos solidarios con La Palma. Yo trabajo muchos sacrificios. Mi vida, toda mi vida está ahí metida. Haz tu donación en la cuenta bancaria Erupción La Palma. Destinatario Cabildo Insular de La Palma. Y también por Bizum. Código 03747.